¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una de sus clases virtuales. En esta ocasión les traigo un nuevo tema. Para narrativa audiovisual les traigo fragmentación espacial y las dos variantes que existen de la fragmentación espacial. La primera variante es la realidad inmediata y la segunda variante es la realidad alternativa. La fragmentación espacial es un concepto un tanto cuanto difícil de describir, sobre todo para las personas que no están dedicadas en tiempo y forma a la fotografía o al video. Además, la fragmentación espacial fue una percepción que las personas fueron adquiriendo a través de sus vidas y que la humanidad tuvo que aprender una vez que se inventó la fotografía y una vez que se inventó el cinematógrafo, una vez que el cine llegó a las comunidades, a las ciudades. Antes de eso, la concepción de la fragmentación espacial era algo increíblemente complicado y a la humanidad le tomó tiempo entender de qué trata la fragmentación espacial. Y bueno, vamos a empezar con nuestra clase. Primero, bueno, el cinematógrafo fue una parte fundamental de la fragmentación espacial. Antes de dar un poquito de más datos, los hermanos Lumière fueron una parte crucial en esta percepción espacial, en esta percepción de los objetos, de las formas y de las realidades. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Primero vámonos a el concepto de fragmentación espacial. La fragmentación espacial es la conciencia que nosotros tenemos de, de las realidades inmediatas y las realidades alternativas que nos rodean. O sea, la fragmentación espacial es la conciencia que cada ser humano desarrolla de que los elementos que se encuentran dentro de los confines de una pantalla, de una tablet, de un teléfono celular, son reales, pero no quiere decir que las cosas que vemos dentro de la pantalla o dentro de la tablet viven ahí. O sea, somos conscientes que es una señal a lo mejor es un paquete de datos que viaja a través del aire, que llega, que se emana de una antena, llega a nuestra computadora y se interpreta como un código binario que da como resultado imágenes, ¿no? Entonces, los seres humanos hemos aprendido a que la televisión es una realidad que ahí está, pero no significa que son pequeñas personas que viven dentro de la pantalla o que viven dentro de nuestro teléfono. Interpretamos esas imágenes como reales, pero emanan de otro lugar y nuestros aparatos receptores interpretan estas imágenes, estos códigos y como resultado nos dan un mensaje o una imagen, un mensaje, y habíamos hablado, incluso nos transmiten una idea. Pero esta interpretación, por ejemplo, de las fotografías, como cuando veo una fotografía de mí mismo, estoy viendo una realidad alternativa de mí mismo. O sea, es una realidad que ahí está, ese soy yo, tengo conciencia del ser, tengo conciencia de yo estar siendo representado a través de una imagen, tengo conciencia de mí mismo, pero no quiere decir que yo esté atrapado dentro de la fotografía, es una representación de mí mismo a través de la fotografía. Lo mismo sucede con el video. Cuando yo veo un video, estoy viendo una representación de una realidad que, si bien ahí está, es una realidad latente, es una realidad inclusive la que yo podría accesar tratándose de algún video familiar o un video creado por mí, es una realidad a la que yo puedo accesar. La, eh, la fragmentación espacial nos habla de esa conciencia que nos permite definir que lo que está dentro de las pantallas es real, más en ese instante no es tan tangible y puedo tener cierto nivel de interacción con él. Y mi realidad próxima es aquella que puedo palpar, la que puede sufrir alteraciones de mi parte en el instante, alteraciones palpables, una realidad que se encuentra en mi plano. Entonces, lo que nos habla la fragmentación espacial es la interpretación de todas aquellas imágenes
y darle su justo lugar en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando yo observo una fotografía, cuando yo miro una fotografía, cuando yo veo una película, puedo tener la capacidad de interpretar que sí, ahí está, puede ser inclusive una ficción, los actores son reales dentro de una película, la producción es muy real, pero a lo mejor la historia de esta película es una ficción. Entonces, mi capacidad para entender y razonar que lo que sucede dentro de la película es una ficción que puede ser muy entretenida, que incluso puede ser envolvente, tanto así pues que nosotros nos alteramos en el cine, nos puede llevar al llanto, nos puede llevar a las lágrimas porque nos dejamos envolver. Pero una vez que la película termina o nos distraemos con algún elemento en particular, las palomitas por ejemplo, la tos de alguien en el cine, el celular que suena, nos saca de este estado de trance y volvemos a nuestra realidad próxima. La realidad alternativa es aquella que nos proyecta la película. La realidad próxima es que yo me encuentro en una sala de cine consumiendo palomitas, voy con mi pareja, necesito ir al baño, el señor de al lado ya se le activó la alarma, o sea, esa es mi realidad próxima, esa es mi realidad, que puedo manipular, que puede ser tangible. Sin embargo, pues esta realidad alternativa de la producción de la película se define como fragmentación espacial. Yo puedo eh, darme cuenta que en cuanto le ponga pausa o cuando cambie de canal, esa realidad alternativa también va a cambiar. Esa realidad alternativa puede sufrir cambios y el espacio-tiempo que vive esta realidad alternativa no es el mismo. Mi realidad próxima se va a delimitar por el espacio y por el tiempo en el que yo estoy viviendo. Yo sé que suena un poco difícil de procesar, pero en realidad no lo es tanto. Mi realidad próxima es la realidad que yo vivo todos los días. Pero mi realidad, y una realidad alternativa es, por ejemplo, el noticiero que yo veo en las noches. El noticiero nocturno me presenta una realidad alternativa que dependiendo el contexto en el que yo veo el noticiero, se puede interpretar como una realidad próxima. Por ejemplo, cuando el noticiero da una nota acerca de algo que acontece en mi ciudad o en mi barrio, es una conexión con esa realidad próxima. Es una conexión con una realidad con la que en algún momento puedo compartir tiempo y espacio. Sin embargo, yo sé que a través de las imágenes me están informando de lo que está aconteciendo. Incluso estoy viendo imágenes, supongamos el incendio de una casa y están reportando en el noticiero que, que ese incendio cobró vidas posiblemente o provocó muchos daños materiales. A través de la pantalla yo sé que ese incendio es muy probable que ya haya terminado, ya se haya combatido. Pero yo veo imágenes de cómo las llamas están devorando esa casa. No quiere decir que esté sucediendo justamente en ese instante. Posiblemente sean imágenes que fueron grabadas hace varios minutos o inclusive hace varias horas, pero el contexto del noticiero me invita a entender que me están dando pormenores de lo que sucedió, reforzándolo con imágenes. Entonces, la fragmentación espacial nos permite hacer esta división apoyada en el contexto de la situación y en qué tipo de contexto, como lo vimos en la clase pasada, estamos utilizando. Y eso permite a la gente poder ir de una realidad a otra sin mayores problemas. Constantemente lo hacemos. Mientras utilizamos una tablet, mientras utilizamos un teléfono celular, estamos saltando de la realidad alternativa a la realidad próxima constantemente y tenemos perfecta razón, tenemos perfecto razonamiento de cuál es el lugar de cada una en el tiempo y el espacio. Inclusive la realidad, con el uso de las pantallas LED, estos límites comienzan a difuminarse. Los límites aún siguen, pero
hasta que no sea tangible tanto una realidad como la otra, pues los límites van a seguir. Se disfraza muy bien con la enorme calidad de las imágenes. O sea, las imágenes hoy tienen tanta calidad, la resolución de las pantallas tiene tanta calidad que pues nos permiten, por ejemplo, en esta imagen, vean, o sea, las plantas reales se parecen mucho a las plantas que están dentro de la pantalla. Y tiene tanta calidad la pantalla que en cierto momento inclusive podría perderse un poco, ¿no? Por la enorme calidad de las imágenes dentro de la pantalla. Pero sigue siendo una realidad alternativa. Mi realidad próxima sería la planta que se encuentra a un costado de la pantalla, que puedo regar, que puedo limpiar, que puedo tocar. Es una realidad tangible, es mi realidad próxima y además comparte mi mismo tiempo y mi mismo espacio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando comience a anochecer y cuando amanezca, la planta que está en mi realidad próxima va a sufrir los mismos cambios. Sin embargo, la planta que se encuentra dentro de la pantalla en la imagen va a permanecer en un espacio y en un tiempo diferente, inclusive congelada, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nos habla la realidad, la fragmentación espacial con sus dos estilos de realidad. Ahora, eh, esto fue un proceso, este fue un proceso que a la humanidad le tomó tiempo desarrollar. No fue un proceso sencillo. Eh, Al principio, a la humanidad le costó muchísimo trabajo entender que eh, una representación textual que no es a través de una pintura, nadie está creando esta pintura. Una fotografía es una representación textual de mí mismo. Es una representación a través de un proceso químico y físico de cómo luce mi imagen. Es una representación muy fiel, pero esto no quiere decir ni que me vayan a robar el alma, ni que yo tenga una entidad en una dimensión paralela y que la fotografía sea una puerta, una especie de dimensión paralela. No, la fotografía es una simple representación a través de un proceso físico y químico de mí mismo. Eh, pero entender esto a la humanidad le costó muchísimo trabajo. Al principio las personas tenían temor de ser fotografiadas. Al principio las personas tenían temor inclusive de ver estas imágenes en movimiento y provocó un efecto muy curioso durante las proyecciones de los hermanos Lumière en las proyecciones de los hermanos Lumière. Vámonos a regresar a los hermanos Lumière. Bueno, primero un poquito de información. El cinematógrafo de los hermanitos Lumière, pues fue el primer aparato que pudo darle movimiento a las fotografías. Esto lo logró a través de una cinta de nitrato de plata. Esta cinta bañada en nitrato de plata, de esta sustancia fotosensible que podía reaccionar a la luz y que podía imprimir imágenes, tenía la capacidad de grabar varias imágenes en una secuencia. Al principio, como dice aquí, el número de fotogramas era de 18 por segundo. El cine hoy es de 24 cuadros por segundo. Pero en esa época, a finales del siglo XIX, pues estas primeras cintas, estos primeros carretes, podían reproducir 18 cuadros por segundo de una calidad más baja, en una gama de grises, obviamente, pero ya era como lo dice aquí, ya era suficiente para recrear movimiento. Eh, el cinematógrafo y el cine es una sucesión de imágenes fijas, es eh, es una sucesión, es una línea de tiempo de imágenes fijas que cuando estas imágenes se mueven a gran velocidad dan la sensación de movimiento. Entonces, lo que se les ocurrió a los hermanos Lumière es acomodar un grupo de fotografías de forma escalonada y de forma consecutiva para dar la sensación de movimiento al proyectarlas. El 13 de febrero de 1895 se patenta el cinematógrafo, que era una cámara fotográfica y proyector en un solo aparato. Los Lumière dieron a las bandas de la cinta el formato Edison. Solo sus primeras películas tenían un solo orificio. Es destacar la incorporación de una grapa que, impulsada eléctricamente, hacía correr la película. O sea, con ayuda de esta primera cámara ellos podían captar las imágenes en movimiento
18 cuadros por segundo. O sea, podían salir a la calle y captar imágenes y luego corriendo esta cinta con ayuda de un proyector podían reproducir estas imágenes que eran captadas y no solo no solo las podían proyectar, sino que además estas imágenes al reproducirse generaban movimiento, daban la impresión de movimiento. Esta sucesión de fotografías generaba movimiento. Entonces, pues este no fue un proceso simple para la gente. Aquí están los hermanos Lumière, porque en algunas de sus funciones la gente no sabía cómo interpretar este movimiento. La gente no sabía cómo reaccionar ante la posibilidad de un objeto acercándose. Y los primeros casos se dieron con una película con la locomotora de vapor, la máquina de vapor de los hermanos Lumière, el arribo de la locomotora a una estación. Es una película muy simple. Ahorita vamos a ver esta película. Es una película muy simple, o sea, en una carpa este invento novedoso llegaba a los pueblos y a las ciudades y la gente aún no tenía esta concepción de la fragmentación espacial. No es como el día de hoy, la gente cuando mucho estaba acostumbrada a ver tal vez una fotografía, pero en los albores del siglo XX y a finales del siglo XIX la gente no había adquirido esta habilidad de la fragmentación espacial que hoy en día los niños literalmente casi nacen con ella. Pues todos tenemos algún sobrino, algún hijo, o algún hermanito pequeño que desde chico tuvo la habilidad de manipulación de una tablet, pero sin mayores problemas. Desde muy pequeños vemos a los niños manipulando las pantallas de una tablet. Esto es una fragmentación espacial que se adquiere desde muy pequeño por el contacto cotidiano con pantallas y dispositivos que tenemos. Pero vamos a ver esta película de los hermanos Lumière. No lo voy a dejar el audio por cuestiones de derechos y para que no nos vayan a censurar el video. Y bueno, miren, aquí está la película de los hermanos Lumière. Déjenme quitarle el audio. Y vamos a darle play. Es una película que no tiene sonido. Y aquí vemos el arribo de esta locomotora de vapor a la estación. No, el día de hoy, pues realmente, salvo el enorme valor histórico que tiene esta por ser de las primeras películas que se captaron con este nuevo sistema novedoso, pues no es una película, es una escena muy cotidiana hoy en día. Pero el valor histórico, por ser las primeras imágenes en movimiento captadas por la humanidad, no le resta mérito. El día de hoy no nos sorprende. Pero el hecho de que el tren arribe, el hecho de que el tren se dirija a gran velocidad, vamos a verlo una vez más, el hecho de que el tren llegue hacía dudar a las personas. Este movimiento que estamos viendo del tren arribando a la estación provocaba que las personas salieran de las carpas y salieran de los cines asustados, se levantaran de sus asientos para salir del cine. Hoy no podemos concebir, bueno, pues que no están viendo que es una película o que la locomotora no se dirige exactamente en esa dirección. Hay que tratar de entender que la fragmentación espacial estaba también en sus orígenes. La gente no estaba acostumbrada a ver movimiento proyectado. Imagínense ver a un tren que se dirige a gran velocidad, proyectado sobre una pared en los confines de un cine. O sea, la gente no sabía si salirse corriendo del cine, si levantarse de la butaca asustado, y en muchas ocasiones sí sucedió. La gente se salía de los cines, se salía de las carpas, asustada por el temor de que el tren se fuera a impactar con las paredes del cine. Pero estamos hablando de una sociedad que recién venía de la fotografía y recién estaba teniendo contacto con imágenes en movimiento en una realidad alternativa, que si bien a lo mejor esta estación estaba en su misma ciudad, no se encontraba ni en el mismo tiempo ni en el mismo lugar en el que estaban en ese instante, y además funcionaba como una representación de algo que había sucedido hace horas o hace días o hace meses o hace años atrás. Pero esta concepción de la fragmentación espacial aún estaba muy verde o no existía. Entonces no se trata de que propiamente la gente fuera ignorante, pero sus ojos perciben movimiento,
Entonces, pues sí va a ser muy complicado convencer a las personas que poco a poco, hoy en día, pues ya este concepto está más que arraigado en la cultura de las personas, en la cultura pop. Para poder consumir cultura pop, pues necesitamos entender que a lo mejor el cantante, la banda que se encuentra tocando en ese instante, o estamos viendo un videoclip, no está atrapada dentro de la pantalla, no es un grupo de gente pequeña que vive en la pantalla, no, 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 al contrario, solo es una representación de algo que se grabó en otro lugar, en otro tiempo relativamente cercano al mío, muy posiblemente cerca de mi realidad próxima, pero pues que no es una concepción próxima. Yo no rompo la pantalla y voy a sacar personas de adentro. Entonces, este concepto tan simple a la humanidad le costó muchísimo trabajo aprenderlo, adquirirlo y pues como vemos en las imágenes, pues convivir cotidianamente con él. Tanto así que hoy las pantallas han adquirido tanta calidad, el equipo tiene tanta calidad que ya se volvió parte del mobiliario urbano. O sea, tenemos un sinfín de realidades alternativas y un sinfín de realidades próximas que conviven todas al mismo tiempo, como podemos ver aquí. O sea, esta pared en esta calle famosa en Nueva York nos refleja muchas realidades al mismo tiempo. Todas ellas ahí están a través de imágenes de muchísima calidad. Podemos ver inclusive personas que interactúan dentro de estas realidades. Pero la realidad, aquí vemos varios estilos de realidad. La realidad próxima de la persona que captó esta imagen era la calle, donde están estos bares y donde está, desde donde se captó esta imagen era su realidad próxima, era tal vez que tenía la puerta de un vehículo cerca, era la banqueta, esa era su realidad próxima. Nuestra realidad próxima es que estamos en este momento frente a la computadora mirando este video. Esa es mi realidad próxima. Que tal vez mi mamá está haciendo el desayuno en el otro cuarto, que tal vez mi hermano está haciendo el aseo de su habitación. Esa es mi realidad próxima, la que estoy viviendo en mi tiempo. Pero por lo menos aquí vemos esta fragmentación de realidades. O sea, vemos la realidad la realidad alternativa de quien sacó la imagen. Dos, vemos la realidad alternativa de los dos sujetos, de las dos personas que tienen estos cascos de robot en esta parte de aquí arriba. Tres, vemos la realidad próxima de quienes grabaron el comercial del Rey León. Cuatro, vemos la realidad próxima de quienes grabaron este comercial como de perfume que aparece aquí abajo. Eh, o sea, vean cuántas realidades alternativas vemos al mismo tiempo. Pueden ser cuatro o cinco, la gente del concierto arriba, estas imágenes de las mariposas, etcétera. Pero ya tenemos la capacidad de entender que todas ellas acontecen en tiempos y espacios distintos. Y eso, bueno, pues a la humanidad le costó muchísimo trabajo. Por último, las generaciones de hoy prácticamente nacen con esta concepción para el uso de las imágenes constantemente y lo hacen con una naturalidad que a veces incluso asusta. O sea, lo hacen con una naturalidad. Desde muy pequeños ya utilizan estas aplicaciones, utilizan estas imágenes, conviven con ellas, interactúan con ellas sin siquiera que alguien les explique qué es lo que está sucediendo o alguien les dé el concepto, ah, mira niño, lo que tú estás haciendo jugando con tu tablet Angry Birds con el teléfono de tu mamá es una realidad alternativa. No es necesario ni que les explique, los niños ya lo conciben, ya lo saben. Y eso, sobre todo en las nuevas generaciones, va a provocar una interacción mayor y muchos especialistas dicen que una dependencia mayor con los aparatos. De por sí ya dependemos en gran medida de muchos de estos dispositivos. Y esto, aunado con la portabilidad. ¿A qué me refiero con la portabilidad de contenidos? Por ejemplo, en la fragmentación espacial en el pasado, dependíamos de horarios para poder ver realidades alternativas que nos interesaban. Para poder ver una serie, por ejemplo, cuando The Walking Dead le llamaba la atención a alguien, digo, si en algún momento lo hizo, porque pues, lo digo porque es una serie ya bastante mala que
pues la verdad creo en mi opinión que ha perdido como que notoriedad. Pero por ejemplo, para poder ver un estreno de uno de estos capítulos teníamos que esperar un jueves a las 10 de la noche. Hoy la portabilidad de contenidos a través de la enorme gama de dispositivos hace que nosotros podamos accesar a las realidades alternativas que nos dé la gana en el momento que nos dé la gana. Ya ninguna televisora te indica en qué momento puedes accesar a esas realidades alternativas, a ese contenido. Siempre está disponible. A través, por ejemplo, de Amazon Prime o a través de Netflix, nosotros constantemente podemos accesar a esas realidades en cualquier momento y en cualquier lugar. A eso se le llama portabilidad. Y la portabilidad prácticamente está en todas partes donde haya un dispositivo y donde exista internet. Está la portabilidad. Inclusive podemos descargar esos contenidos y cada vez estos contenidos están más personalizados. En la fragmentación espacial y en las realidades de los años 80, cuando la gente consumía televisión en los años 80, tenía que consumir obligadamente lo que las televisoras le daban. Si era una telenovela, bueno, pues todo el mundo consumía una telenovela en los 80s. Todo el mundo consumía una película de Cantinflas en los 70s o en los 60s. El día de hoy es tanto el contenido audiovisual que se genera que prácticamente el contenido en streaming de Netflix o de Amazon Prime está personalizado. O sea, estas plataformas te van a ofrecer el contenido que a ti te gusta. Y todo esto lo hacen a través de un algoritmo y a través de una cierta programación que detecta cuáles son tus gustos, qué es lo que has estado viendo, cuál es la tendencia que tienes hacia ver terror, acción, anime, etcétera, ¿no? Entonces, el algoritmo de estas plataformas constantemente está intentando proveerte tus gustos. Entonces, los creadores de contenido ya están haciendo realidades alternativas que se ajustan al contenido que tú quieres ver. Ya no tengo que sentarme en un cine a ver lo único que hay, que es el arribo de un tren de vapor, ¿no? Si no me gusta, pues qué flojera, yo para qué quiero ir a ver cómo llega un tren de vapor. Pero en esa época, en esas primeras concepciones de de estas realidades alternativas, pues no había otra cosa que ver. Entonces, agrégale a estas realidades la capacidad de portar estas aventuras, de portar estas expresiones audiovisuales hechas a la medida y hechas al gusto. Entonces, a esto se le llama portabilidad. Después vamos a hablar de la viralidad, de cómo se viraliza una idea, de cómo se puede viralizar un contenido audiovisual. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a poner otra vez este título que estaba aquí. Esto es la fragmentación espacial. La fragmentación espacial divide en la realidad inmediata y la realidad alternativa, entendido como la realidad inmediata, lo que se puede palpar, lo que vive en mi tiempo, lo que vive en mi entorno y en mi espacio, algo que puedo alterar, y mi realidad alternativa como un acontecimiento próximo que si bien puede ser real, que si bien tiene actores reales, se puede combinar con ficción, se puede combinar con diferencias de espacio, con diferencias de tiempo, con distancia, etcétera, 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 ¿no? Entonces la realidad alternativa es todo aquello que se puede transmitir a través de una tablet, de un teléfono celular, de una pantalla, pero no es tangible, es real, pero en ese momento no puedo interactuar directamente con él. Entonces, y es la concepción de que lo que sucede dentro de las tablets, de las pantallas, en algún momento inclusive se podría materializar y volverse parte de mi realidad inmediata. Bien, entonces, bueno, estos son los dos tipos de realidades. Esta es la fragmentación espacial. Por ahí tenemos tarea pendiente. Les di chance todavía que me entregaran el día de hoy. Les encargo sus fotografías con este ejercicio de contextualización. Muchas gracias a quien ya me envió, porque ya me empezaron a llegar fotografías a Classroom. Voy a dejar toda la información en Classroom. Por ahí les mando el link en WhatsApp, ya saben, en nuestro grupo de WhatsApp. Y les encargo por favor la tarea para que ya estemos todos al corriente y continuar. También por favor les voy a pedir que ya empiecen a instalar el programa de edición. No puedo hacer la recomendación de una página en particular para que lo descarguen. ¿Por qué no puedo hacer esto? Bueno, porque se presta malas interpretaciones. Porque a lo mejor quiero jalar gente hacia una página. Porque a lo mejor estoy promoviendo el uso de
software ilegal. O sea, recuerden que pues, en mi rol de maestro y sobre todo en estas plataformas digitales, pues es más difícil. Inclusive recomendarles a alguien. Por ahí había un chico en la escuela que se dedicaba a instalar los programas, pero es que está haciendo negocio y por eso les estoy dando libre albedrío a que busquen las versiones de Sony Vegas ustedes mismos. Yo sé que lo pueden descargar de forma gratuita y sin mayores problemas de internet, o que es un programa tan común que literalmente hay cientos de personas que se los pueden instalar cobrándoles realmente algo muy, un costo muy significativo en un programa que te puede costar 3,500, 4,000 pesos el año. Pues pagar por ahí 100 pesitos a lo mejor sí sería conveniente, pero se los estoy dejando su libre albedrío para que no haya problemas. Y ay, es que el profe nos está exigiendo y que descarguemos. Pueden encontrarlo de muchas formas: gratuita, legal, ilegal, dependiendo cuál sea su presupuesto y qué tanto tiempo le quieran dedicar. Pero ya voy a necesitar el programa. eh, Conforme yo vea que han estado instalándolo y que ya lo están descargando, voy a darles cierto margen, pero va a llegar un momento en que vamos a necesitar el programa y ese momento ya se está aproximando. Ya tenemos una semana, casi una semana que iniciaron las clases. Entonces por favor les voy a encargar que lo busquen. Está en YouTube, está en cantidad de páginas. Lean los comentarios de quien sube el tutorial para descargar el programa, vean si funcionó, si no funcionó, si traía el parche. Es muy importante ver los comentarios porque la gente empieza a agradecer: oye, me funcionó excelente, muchísimas gracias, etcétera. Entonces, infórmense un poquito o pidan ayuda a alguien que sepa de estas cuestiones de instalación de programas. Si tienen alguna duda o no se sienten seguros, y es un programa muy popular que lo van a encontrar casi en cualquier lugar. Entonces, bueno, aclarado este punto, hasta aquí vamos a dejar este video. Muchísimas gracias, muchachos, y estamos en contacto vía WhatsApp y vía Classroom. Muchas gracias, chicos, nos vemos el próximo lunes. Adiós.